Hi guys, summer is heating up here in the mountains, so today we are finally building our outdoor shower using materials from the mountain. Cool. Sí. Bueno, continuamos en la preparación de un shower exterior aquí entre la naturaleza. Es para temporalmente nosotros bañarnos, ducharnos y tal. Y bueno, y quedará también para el futuro poderlo tener dentro de una construcción que vamos a hacer aquí. Pero bueno, de momento es para resolver esto. Lo interesante es que ayer, cuando estábamos colocando este poste de olivo, que es un olivo que se sacó de aquí de la propiedad y está guardado hace ya unos años, y bueno, lo estamos usando para esto ahora, se hizo un hueco acá, alrededor de 14 pulgadas de profundidad, y se empezó a sacar el material. El material es una cosa increíble porque se hizo con un chipijame, pero era una tierra bastante suelta, era el mismo material de Xisto de la montaña que hay acá. Y es básicamente esto lo que se saca, esta picadura. O sea, lo interesante de esto es que ahora mismo para poner aquellas piedras que se están poniendo allá de Xisto, todo este material, cuando lo sigues así en el jibe, pues te queda una gravilla, tiene una sección ideal para concreto, y bueno, te queda entonces este otro material que es arena, básicamente arena, que es lo que vamos a usar ahora. Esta arena con cemento, tenemos esta gravilla para usar en concreto. Dice win-win situation. Sacamos el material de ahí, lo cernimos, nos queda gravilla, nos queda arena, y bueno, vamos a usarlo ahora para poner las piedras. Muy interesante eso. Bueno, básicamente esto es el shower que estamos construyendo. Es un tronco de un olivo que se sacó de aquí de la misma terraza esta de la propiedad. Uno de los olivos que se quemó aquí en el fuego forestal que hubo, pero está en perfectas condiciones, una madera extremadamente resistente. Estamos utilizando esta horqueta, lo vamos a conectar acá. Esto está todavía suelto, pero se va a hacer la plomería por aquí, por toda la montaña en esto, y estamos construyendo una especie de muro para colocar la bomba que va a alimentar esto temporalmente, y bueno, y poner los jabones, los champús y tal y tal. Se está construyendo todo en Xisto, y bueno, ahora vamos a hacer un poco de una especie de mezclón con los mismos materiales de acá para colocar las piedras, y que bueno, que esto quede bonito. Aquí se va a hacer como una especie de plataforma, y bueno, nada, es una solución temporal que se va a convertir después en otra cosa. Cuando hagamos acá la construcción que vamos a hacer, esto va a quedar dentro y no va a haber que desarmarlo después, que siempre es lo que se trata de hacer, pues tratar de optimizar los recursos y el esfuerzo y el trabajo y todo.
Bueno, ya está. Esto es lo que estaba adentro, entre el caliper y la pastilla de freno. Se trabó esto. Y bueno, tuve miedo que no pudiera frenar el carro porque estaba metido entre el caliper y la pastilla. Tuve que zafar la goma. Do it. Oh my god, this is so